bienvenidos, bienvenidas. Les agradezco muchísimo que estén acá. Quiero compartir con ustedes 3 problemas del practicante de psicoanálisis que me parece que puede servir para quienes lo practican, entender un poco mejor cuáles son los problemas que encuentran en la práctica, y para aquellos que no se dedican al psicoanálisis pueden saber con qué nos encontramos, con qué dificultad nos encontramos cuando queremos sostener la experiencia del inconsciente. Así que vamos a hablar de esos 3 problemas hoy y vamos a tratar de inventar una salida. Pero antes, aunque yo no los veo, los voy a convocar al agradecimiento que quiero hacer a quienes son, a mi entender, aliados del curso anual de psicoanálisis. Son muchos, pero vamos a nombrar a los 3 que hoy trabajaron especialmente para que esto sea posible. Yo los voy a nombrar a todos y después les voy a pedir un aplauso con ovación, a todos juntos. En primer lugar, siempre los olvidados son los sonidistas. Quiero agradecerle al Pela Bricio, que es el presidente de un motogrupo que se llama Animal Rutero, que está haciendo el sonido esta tarde-noche, acá en el Parque Urquiza. También quiero agradecer a la gente, la banda de Anoche Producciones, a Julián, a Lautaro, a Emma, que se encargan de toda la parte audiovisual y que venimos trabajando hace un tiempo y tienen pericia técnica, mucho amor y mucha onda por el curso anual de psicoanálisis, siempre están presentes. Así que también gracias a ellos. Y le quiero agradecer también a otro aliado del CAP, que es Martín Ilia, que nos ayudó a hacer toda la gestión para que podamos hacer esta clase inaugural del curso anual de psicoanálisis 2022 acá en el Parque Urquiza. Así que para estos 3 y para todas las bandas del CAP que también pusieron su combustible, para el amigo Vito que me trajo un regalo, otro aliadísimo del CAP, les voy a pedir un fuertísimo aplauso con ovación. Vamos. Estuvo bravo el sábado. ¿Qué pasó? Mal día. Tuvieron un mal día. Bueno, no importa, les aseguro que lo vamos a terminar muy bien. Les pido, por favor, estamos filmando, no podemos dar lástima. Les pido, yo voy a contar hasta 3 y les pido un aplauso con ovación, pero que se escuche hasta Buenos Aires. 1, 2, 3. Ese es mi público. Esas son las bandas del CAP. Ahora sí. Arrancamos entonces, nos metemos a materia ya directamente con estos 3 problemas que aislé para compartir con ustedes. Son 3 problemas muy sencillos de explicar, pero a la vez muy dolorosos cuando los tenemos que padecer. El principal de ellos podríamos decir que es la desorganización conceptual o el desconocimiento conceptual en psicoanálisis. Nos faltan muchas veces referencias de dónde encontrar el desarrollo de un concepto, cuáles son sus conexiones entre ellos. Está muy desorganizado el campo conceptual, hay muchas corrientes, muchas perspectivas. Entonces ahí se complican las cosas para entender los conceptos fundamentales del psicoanálisis, que son precisamente los que organizan el entendimiento de la experiencia, ¿no? El concepto siempre organiza el entendimiento de la experiencia. Entonces, por eso es tan importante que tengamos algún nivel de claridad sobre ese punto. El segundo problema tiene que ver con la desorientación. Sobre todo, yo digo desorientación bibliográfica, porque de pronto tenemos un tema que queremos tratar, estamos haciendo una tesis o estamos simplemente investigando un tema que nos presenta la clínica y no sabemos exactamente dónde, en qué lugar, en qué libro, en qué texto encontrar el tema que estamos buscando, que estamos tratando de entender. Porque hay libros muy buenos, pero que de pronto nos pierden en otros temas, o libros que son específicos del tema que estamos buscando, pero ya no son tan interesantes y nos perdemos lo que sí. Entonces hay una desorientación bibliográfica bastante importante también, que me parece que es un problema que se puede
ir de algún modo resolviendo con cierta información al respecto. Porque el tercer punto, el punto de la desinformación general. Hay una desinformación general sobre psicoanálisis que tiene que ver con la entrada del psicoanálisis en Argentina, con cómo se planteó esta entrada y tiene que ver con lo que llamamos la historia del movimiento analítico. La historia del movimiento analítico tiene mil vueltas, tiene conflictos, como todos los grandes movimientos culturales, históricos, políticos, y ahí reina también una gran confusión, una gran desinformación. Estos tres puntos, desorganización conceptual, desorientación bibliográfica y el problema de la desinformación general, que incluso a veces una de las preguntas habituales es qué diferencia hay entre psicoanálisis y psicología. Ni siquiera está clara en la opinión pública esa diferencia. Lo agrupo, estos tres problemas los agrupo en lo que llamamos la política de la confusión. La política de la confusión. Es decir, que no es un mero problema epistemológico, no es un mero problema de que, bueno, ya vamos a salir de la confusión, sino que hay montada una política de la confusión que es conveniente a ciertos discursos y a ciertas prácticas. Entonces, esta política de la confusión, ¿por qué me parece a mí que hay que combatirla? Me parece que hay que combatirla porque nos conduce a quienes practicamos el psicoanálisis y a quienes quisieran o podrían vincularse al análisis, reconocer en el análisis un lugar posible para desplegar algo de su palabra, de su libertad de palabra, me parece que nos hunde a todos en lo que me gusta llamar a mí un extravío normativo. O sea, nos extraviamos, pero no nos extraviamos de cualquier manera, nos extraviamos volviéndonos cada vez más normales, lo cual es un contrasentido, porque el discurso del psicoanálisis, que fue uno de los discursos más disparatados, más novedosos y más subversivos, digamos, del siglo XX, que se convierta en un instrumento de normalización, exactamente lo contrario de lo que esperamos, ¿no? Entonces, pasa esto, empezamos a usar, esto se escucha mucho, el vocabulario lacaniano, por ejemplo, o el vocabulario freudiano, el vocabulario analítico, pero la lógica con la cual nos movemos usando ese vocabulario sigue siendo la lógica del sentido común. Entonces, no necesitábamos tantos conceptos, tanta teoría, tantas luchas epistemológicas, digamos, para terminar defendiendo siempre las mismas conexiones. Es decir, las intervenciones terminan siendo, bueno, déjelo que él haga lo que quiera, total, el que se jode es él, o bueno, quédese tranquilo, ya va a pasar, o bueno, si no le conviene, mejor no lo haga, ¿no? No necesitábamos al psicoanálisis para adormecer el deseo, digamos. Eso ya lo sabemos hacer sin psicoanálisis. Estamos todo el tiempo tratando de decir, bueno, ya va a pasar, somos seres esperanzados y siempre pensamos que las cosas van a mejorar y tenemos esa ilusión progresista de un horizonte venturoso para nosotros. Entonces, dormir es lo que ya hacemos, no necesitamos el discurso analítico para eso. Por lo tanto, me parece que el extravío normativo, que es el hijo de la política de la confusión, es un problema que hay que combatir. ¿Cómo lo combatimos? ¿Cómo lo combatimos nosotros? Bueno, en la propuesta de este año, combatirlo con la metáfora del camino. Por eso este año se va a llamar los caminos del practicante. El año pasado se llamaba el camino analizante, se llamaba el curso. Hablábamos exclusivamente de la figura del analizante, de la autobiografía fallida a la escritura de la división. Y este año, 2022, el curso se va a llamar Los caminos del practicante, del goce del síntoma al deseo del analista. ¿Por qué digo la metáfora del camino? Porque la metáfora del camino es la que nos permite empezar a pensar en una suerte de pasos, de orientación, de método, si quieren, algo que nos saca de la idea de que las cosas pueden ser de cualquier manera. No puede ser de cualquier manera. O tomamos caminos que ya están preestablecidos, o bien hacemos camino al andar, pero estamos orientados en un proyecto de caminar hacia el psicoanálisis, hacia la experiencia del inconsciente, y si nos orientamos
hacia ese proyecto, si abrimos ese proyecto deseante, nos vamos a encontrar con piedras en ese camino, ¿no? Las piedras son la invención misma del camino. Si no tenemos el deseo de caminar, nunca vamos a encontrar obstáculos, van a ser simples cosas que están ahí. Pero cuando queremos echarnos a andar, empiezan a aparecer las piedras y eso es lo interesante del camino, las piedras que van apareciendo. Por eso la metáfora del camino es esto, es decir, yo estoy acá en el goce del síndrome, acá no se me ve nada, ¿no? Acá estoy bien en la oscuridad, pero ahora me vuelvo. Y me voy caminando hasta el deseo del analista que está en el otro lado. Es un trayecto del goce del síntoma al deseo del analista. Ustedes dirán, ¿qué es el goce del síntoma? ¿Qué es un síntoma? Algo muy simple. Un síntoma es eso que de pronto nos hace mal, pero a la vez nos hace bien. Eso que queremos dejar de hacer, pero no podemos dejar de hacer. Eso que compulsivamente nos encontramos padeciendo, incluso después de muchos años de análisis y después de haber creído que ya lo habíamos superado. Es decir, el síntoma se resiste a ser, vamos a decir, disuelto. Incluso se resiste a ser curado, al punto de que hay una parte curable del síntoma y hay otra parte absolutamente incurable, que es la que vamos a encontrar al final del análisis. Por lo tanto, el camino que va del goce del síntoma al deseo del analista, que tendríamos que explicar también qué es el deseo del analista, bueno, es algo que está advertido de ese goce. Es el deseo de que haya análisis, el deseo no precisamente de la persona que está sosteniendo ese lugar, que a veces puede ser un deseo contrario incluso al deseo del analista, sino ese deseo del analista que está advertido de su propio goce sintomático. Y cuando uno se entera de su propio goce sintomático, lo que ocurre no es que se encuentra con un paraíso maravilloso, sino que se va a encontrar precisamente nada más y nada menos que con los síntomas de los otros. Entonces el deseo del analista está advertido del goce propio y del goce estúpido ajeno. Y por lo tanto, ese deseo es un deseo de intervenir sobre ese goce propio y ajeno para justamente sostener, en el caso, cuando está trabajando como analista, vamos a decir, la experiencia del inconsciente, la escena del análisis y el deseo de que haya análisis, que no es un deseo cualquiera y que no es tan sencillo de sostener, porque así como vamos desde el goce del síntoma al deseo del analista, volvemos del deseo del analista al goce del síntoma. Entonces este trayecto de un lado al otro es un trayecto estructural de todo practicante del psicoanálisis. ¿De qué modo lo va a hacer? ¿Cómo va a recorrer esos caminos? Eso no lo sabemos, eso es singular, por eso lo ponemos en plural. Son los caminos del practicante. Nadie puede decir de antemano cómo cada uno va a transitar ese recorrido, pero estamos seguros de que hay un trayecto estructural que va a tener que ver con ese trayecto, ese camino que va de gozar de un síntoma a posicionarse en el deseo del analista para abrir la experiencia del inconsciente. Bien. Dicho esto, quiero volver sobre los tres problemas que les planteé para decirle que no son problemas de la actualidad, son problemas históricos de la práctica analítica. Cuando yo era muy jovencito, toda mi generación estaba muy desorganizada, muy desorientada y muy desinformada. Todo nos quedaba lejos, nos salía caro. No teníamos internet, no había proyectos editoriales como los que hay ahora, es decir, estábamos realmente muy tomados por este problema y cada uno lo trataba de resolver, de escabullirse, de salir como podía. Intentamos muchas cosas, cada uno, algunos lo intentaron más por la vía de la universidad, otros lo intentaron más por la vía de las bandas de delirantes, yo probé los dos caminos, y fueron problemas y siguen siendo problemas actualmente, a lo mejor en un nivel que no son tan dolorosos hoy para mí, pero siguen funcionando estos tres problemas de la desorganización, la desorientación y la desinformación, que yo digo que podemos combatir con la metáfora del camino. De hecho, el CAP, el Curso Anual de Psicoanálisis, de algún modo fue una manera de un invento primero grupal, que después se hizo más colectivo y ahora está un poco más organizado y estamos ahí en ese trabajo de organización, para poder salir de esa política de la confusión, para poder salir de ese extravío normativo. Y ahí lo que nos encontramos para pensar
esa salida fue, la verdad, la figura de Oscar Mazzotta, que fue una figura muy importante para nosotros, Oscar Mazzotta, porque ahí tuvimos un modo de decir el psicoanálisis absolutamente novedoso, absolutamente distinto, y también teníamos, vamos a decir, esta organización conceptual. Recomiendo vivamente, no hace falta que se dediquen al psicoanálisis, siempre recomiendo este libro, muchos de acá ya lo conocen, pero es Lecturas de Freud y Lacan, fue un libro muy importante para mi generación. Otro gran texto que fue muy importante para nosotros y que funciona de algún modo como uno de los grandes referentes epistémicos y amorosos del curso anual de psicoanálisis, fue sin duda alguien que nombramos siempre, Germán García. Germán García escribió un libro también muy importante que se llama La entrada del psicoanálisis en la Argentina, que fue un libro que verdaderamente modificó la manera de ver la historia de este país, la historia de este país, digo, en relación al psicoanálisis, me refiero a la historia de la entrada del psicoanálisis en este país, porque esa historia estaba dominada por lo que había contado la Asociación Psicoanalítica Argentina, que se había fundado en 1942, y se ubicaban como los pioneros. La entrada del psicoanálisis en la Argentina viene a discutir esa idea de los pioneros y viene a proponer justamente lo que fue la entrada de Freud y de Lacan de la mano de Oscar Mazzotta con la fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires en el año 74. Y ahí empieza otra historia, que es la historia donde estamos metidos nosotros ahora. Estamos hablando acá gracias a esa fundación. Bueno, ahí hubo grandes conflictos, está todo para revisar. Otro libro que digo de pasada, que siempre mencionamos también, un texto que se llama Jacques Lacan, el anclaje de su enseñanza en la Argentina, de Marcelo Izaguirre, también es sumamente importante, tiene mucha información para quien quiera informarse al respecto de esa historia. Entonces, si tenemos esta historia, me parece que el curso anual, estamos en la clase inaugural del curso anual, en realidad, de esta manera típica y tan linda de estar acá, estoy cada vez más contento de estar acá hoy, porque en algún momento me sonó un delirio y ahora me parece que está muy bien, incluso me parece que lo podríamos haber hecho un poco más ruidoso, porque me parece que el curso anual de psicoanálisis me da la impresión que es una oportunidad para precisamente, bueno, orientarnos, informarnos, organizar los conceptos, orientarnos en los libros, en las lecturas y también poder, sobre todo, encontrar información general de la historia del movimiento analítico porque está dentro de los caminos del practicante. Y acá hay un camino que también es estructural dentro de las variaciones, dentro de esta oportunidad, que me parece que plantea el curso, que tratamos de plantear con el curso, que primero fue el curso para nosotros una oportunidad y ahora esa oportunidad se multiplica, que tiene que ver con los tres pilares de la formación del analista, planteados por Freud, que siguen perfectamente vigentes, que son los tres pilares básicos. Estamos hablando del análisis de cada uno, hay que analizarse, no se puede entender el psicoanálisis si no entendemos nuestro propio inconsciente, nuestro propio goce, nuestro propio sentido extraño y nuestra propia opacidad de goce y nuestro propio sinsentido. Luego tenemos el análisis de control y luego tenemos el estudio de la teoría. Ese punto a veces es el más descuidado, el estudio de la teoría, es el más descuidado de todos. Me parece que este camino que plantea Freud realmente nos va a abrir una oportunidad de entender qué es lo que pasa en la experiencia. Es un camino que, insisto, más allá de las variaciones singulares que cada uno vaya a poner en escena, que son imprevistos, esto es fundamental, entender estas tres partes. Pero dentro del estudio de la teoría me interesa fundamentalmente la enseñanza de Lacan. El Lacan clásico, el Lacan con el que damos clases, vamos a decir así, que es el Lacan que plantea esta cuestión de vamos a hablar del lenguaje, del sentido, de la significación, etcétera, etcétera, que es un Lacan muy interesante, el de función y campo de la palabra en el lenguaje en psicoanálisis, el de la instancia de la letra, el de la dirección de la cura, es un Lacan muy importante, pero luego Lacan siguió planteando cuestiones que a veces son descuidadas o a veces son
despreciadas o a veces son tomadas como delirios sin importancia, y yo creo que al revés es muy importante ver al Lacan clásico no sin el último Lacan, incluso el ultimísimo Lacan. Entonces este año le vamos a dar una especial atención a ese punto. ¿Y cómo se la vamos a dar? Porque no se puede hacer de cualquier manera, ya que estamos con el camino, tenemos que tener un método. Entonces también vamos a recorrer un camino ahí para entender esa última enseñanza. ¿Cuál es el camino, cuál es el método que vamos a usar? Eso, digo método y me da un poco de risa porque en realidad son 3 pasos que me parecen lógicos, me parecen elementales y son bastante simples, pero vieron que hoy estamos todos en la cosa, el impacto norteamericano en el discurso, donde los norteamericanos arman 3 pasos y ya tienen su método y sacan un libro y dice el método Fernández, ¿no? El método Smith, el método el método del otro. Entonces, bueno, me tranquilizo un segundo y hablo de método, pero en realidad son 3 pasos muy simples que me parece que nos van a ayudar mucho, nos van a ordenar y nos van a sacar de la política de la confusión, o por lo menos eso está en el horizonte. Estos 3 pasos me parecen, en primer lugar, justamente tomando esto de la última enseñanza de Lacan, estoy pensando en la lectura, en proponer, esto no lo hicimos nunca así, exactamente así, es proponer un texto, un solo texto, al que vamos a comentar, que vamos a estudiar, que vamos a tratar de entender, que es un texto que se llama Períodos en la enseñanza de Jacques Lacan. Un texto de Jacques Alain Miller que está precisamente en el ultimísimo Lacan y que permite justamente ubicar estos períodos, estos tiempos, que no son todos iguales, que no son homogéneos, que se solapan entre sí, pero que no se anulan unos a otros. Entonces estos períodos en la enseñanza de Lacan nos van a dar una panorámica entiendo que bastante completa, de lo que podríamos llamar es la complejidad de la obra de Lacan para poder tener una panorámica de la diversidad de conceptos que se ponen en juego, la diversidad de perspectivas, los cambios que va planteando Lacan en la clínica, las dificultades nuevas con las que se va encontrando, cómo va revalorizando el lugar de lo femenino sobre el final, que es algo que está en el principio de la obra de Freud, ¿no? El rechazo de lo femenino como el núcleo constitutivo de la neurosis y el final del análisis como algo del acercamiento a lo femenino. Y recuerden que Freud decía, el rechazo de lo femenino no es solamente algo de los varones, el rechazo de lo femenino es tanto de los varones como de las mujeres. Hay algo en la estructura que rechaza la posición femenina. Y el psicoanálisis repone la relación con la posición femenina. Por eso a veces discutimos si el psicoanálisis es falocéntrico, machirulo, etcétera, etcétera, cuando en realidad Freud puso a la mujer en el centro, y no solo a la mujer, sino a lo femenino en el centro mismo de la reflexión teórica, en el centro mismo del procedimiento clínico que inventó. Bueno, creo que voy bastante bien con el tiempo. Estoy un poco acelerado. ¿Me vienen entendiendo hasta acá? ¿Nos entendemos? ¿Sí? Bien. El segundo punto de este método Fernández sería, después de leer, poder, ¿por qué este método? Porque la idea es que este año la audiencia del CAP participe un poco más, tenga más lugar de participación activa y que podamos conversar entre nosotros sobre esa producción de la audiencia. Entonces, la idea sería que a través de esa lectura y de las clases que vamos armando y de los comentarios que vamos pudiendo situar, cada uno pueda formular una pregunta. Formular primero un problema, una pregunta que sitúe un problema que se encuentran en la práctica. No tiene que ser en la práctica clínica, puede ser en la práctica como estudiantes, puede ser en la práctica como recién recibidos, como que recién empiezan el consultorio, como que tienen un par de años, donde sea que estén en la relación transferencial con el psicoanálisis, ¿qué problemas se encuentran ahí? Poder formular ahí una pregunta. Esa formulación de esa pregunta la vamos a trabajar, no van a estar solos en eso, vamos a tener alguna clase probablemente presencial y si no vamos a hacerlo vía Zoom para poder trabajar esa pregunta y establecerla. Y el tercer paso que les propongo es, luego de la lectura, luego de la formulación de la pregunta, entonces llegar
a la producción de un escrito. Escribir algo, un escrito que no tiene que ser de más de 20 líneas, 20 renglones nada más les pido, donde puedan dejar fijado qué camino hicimos a lo largo del año. Entonces, mi método sería lectura, pregunta, escritura. Como si fuera, como diría Lacan, un instante de ver, en este caso sería un instante de ver un texto, de leer un texto, de entenderlo, luego un momento de comprender, que es comprender cuál es el problema que cada uno tiene, ¿no? No el problema en general o los problemas que estoy planteando yo en general, que son problemas de todos, sino el problema que cada uno encuentra, darle palabras, poner en palabras ese problema y finalmente un momento de concluir donde podamos decir algo de este recorrido de lectura, de producción de una pregunta, que quede plasmado en un escrito breve, que vamos a conversar entre todos y vamos a reelaborar. Bien, hasta aquí sería la cuestión metodológica. Esto funcionó bastante bien, hemos probado a lo largo de varios años, empezamos en 2012, hace 11 años, o sea que ha habido todo tipo de ensayos, de métodos y propuestas y hemos entrado por la lectura de seminarios, hemos entrado por 3 o 4 textos juntos, hemos entrado por la literatura, hemos entrado por la filosofía, ha habido alumnos que eran del derecho, de bioquímicos, gente dedicada al tema informático. De hecho, hay gente que se dedicaba a otra cosa y se empezó a interesar y a dedicar a estudiar psicoanálisis por el encuentro con el CAP. Entonces, bueno, ahí tenemos una suerte de ensayo permanente. Hoy les estoy contando lo que vamos a hacer este año, pero hace ya 11 años que venimos ensayando distintas formas de salir de la política de la confusión. Así que, bueno, digamos, para ir acercándonos al final. ¿Por qué es tan importante para mí hacer esta diferencia entre lo que llamaba antes la política de la confusión, el extravío normativo y la metáfora del camino? Porque en el extravío normativo, lo que me interesa que entiendan, en la política de la confusión, lo que me interesa que entiendan es que son sin consecuencias para los practicantes del psicoanálisis y no son sin consecuencias para el pueblo, podríamos decir así, que podría interesarse por ir a hablar con un analista. Porque obviamente en la confusión que reina entre los practicantes también se transmite a la opinión pública. Y ese extravío normativo tiene como consecuencia, por un lado, generar un profundo aburrimiento. Un profundo aburrimiento. La gente se aburre cuando escucha a los analistas hablar y hablar de psicoanálisis se convierte en un plomazo. Pero en un plomazo porque simplemente con un vocabulario inentendible reproducimos la lógica del sentido común. Y esto está en todas partes. Está en los que nos dedicamos a eso, me incluyo por supuesto porque yo también hago eso más de una vez. Están en los que se empiezan a dedicar, yo tengo algunos años en este trabajo, pero los que se empiezan a dedicar también entran por ahí, y está en la opinión pública. Y lo que ocurre, sobre todo con los practicantes que recién empiezan, pero que también ocurre con la opinión pública, y también ocurre con los que somos más viejitos, es que además de aburrirnos, empezamos a perder las ganas, empezamos a perder el foco y empezamos a perder el deseo de entender la importancia que tiene el valor de las formaciones del inconsciente de cada uno. Porque en definitiva el psicoanálisis no es nada más que esto, no es una cosa. El psicoanálisis dice, tus formaciones del inconsciente, tus desechos, tus productos psíquicos incompletos, inentendibles, que te hacen sufrir, eso vale, eso es valioso. Metelo en el dispositivo analítico y vas a ver lo que sale. Va a salir algo de mucho valor para vos. Habla. Puedes tomar pastillas también. ¿Por qué no? Puedes tomar pastillas, puedes salir a correr. Se pueden hacer muchas cosas. Pero también podés sentarte a hablar con otro, en confianza, en una conversación discreta, para contarle esas pavadas que te pasan o esas cosas que no sabes decir y ejercer tu libertad de palabra y hablar con otro.
Pero eso tiene que ser deseado. No se trata solamente de que andemos mal y entonces vamos cuando estamos mal a un analista. Estar mal es una forma, es la más común, pero se trata de desear la experiencia del inconsciente, volverla deseable. Y para volverla deseable tenemos que salir de la política de la confusión, tenemos que salir del extravío normativo, tenemos que salir de utilizar el vocabulario lacaniano, el vocabulario freudiano, el vocabulario psicoanalítico como si fuera lo mismo que palmearle la espalda a alguien. No podemos usar la teoría más compleja del siglo XX para hacer palmoterapia. No lo podemos permitir. Tenemos que salir de ahí. ¿Y cómo salimos de ahí? Salimos con esta metáfora del camino. Salimos con los 3 pilares de la formación. Salimos dándole bola al estudio de la teoría. Salimos dándole bola, importancia, valor a la última enseñanza de Lacan, a lo que no entendemos, a todo el trabajo sobre el síntoma, que es el trabajo sobre lo incurable del síntoma. Eso que finalmente no nos curamos, no hay cura, no nos vamos a curar, pero a lo mejor vamos a saber hacer con eso incurable que nos habita. Y eso es mucho, se los puedo asegurar. Es mucho para mucha gente y hay muchos testimonios de eso. Me voy a poner como si fuera un predicador con los testimonios, pero me encantaría, hay libros que hablan de testimonios de análisis, me encantaría hacer un libro con testimonios de analizantes, que yo sé que estaríamos, me incluyo, en un lugar muy feo si no nos hubiéramos analizado. Entonces digo, un discurso que forma parte necesariamente de la cultura popular, que a mi entender, y aunque le suene exagerado, es patrimonio cultural de la humanidad, que debería estar al alcance de todos, que deberíamos entender la verdad del descubrimiento del inconsciente, que deberíamos poder disponer de él, deberíamos poder ponerlo al alcance de todo el mundo, que esté reducido a esa política de la confusión, a ese extravío normativo y a ese enredo permanente donde parece que es una cosa de gente sabia o una cosa de elites, me parece que eso hay que combatirlo. Insisto una vez más, hay que combatirlo. ¿Cómo se combate? No peleando ni con ninguna violencia, al contrario, se combate estudiando, se combate leyendo, se combate encontrándonos, se combate debatiendo. Se combate haciendo este tipo de cosas que parecen un poco innecesarias, y creo que lo son, porque esta clase la podía dar por Zoom o la podía dar en un montón de lugares de amigos que me podían invitar en salas muy, muy armadas, pero está bueno también llamar la atención sobre el psicoanálisis, y está bueno divulgar el psicoanálisis, aunque algunos lo consideren un trabajo sucio, porque como decía bien Germán García, se trata de incidir, no de divulgar. Pero sin divulgar es difícil incidir. Porque para poder incidir tenemos que lograr que nos entiendan. Y para que nos entiendan, primero tenemos que entender nosotros. Entonces ahí vamos, un poco al cierre de esta clase inaugural, donde les quiero hablar, justamente para terminar, de cuál es el escenario futuro que me planteo con el curso anual de psicoanálisis, con las conversaciones que vengo teniendo con los compañeros y las compañeras del CAP. Incluso ahora armamos los TEA, los talleres de educación analítica, que son talleres, para no hablar de formación, hablamos de educación, que es un término que lo tomamos de Jacques Alain Miller, él habla de la educación de los analistas. Creo que es una educación permanente que no termina nunca. Y bueno, y ahí tenemos un conversatorio de clínica, tenemos un taller de archivo, tenemos un taller de medios, tenemos distintos talleres de educación analítica, no hay otra forma de decirlo, los TEA. Pero digo, retomando, lo que converso con los compañeros y las compañeras y cuál es el escenario futuro, cuál es el futuro del CAP, cuál es el futuro que le deseo al CAP, cuál es el futuro que funciona para mí como un horizonte, si podemos avanzar sobre esta política de la confusión. Bueno, en principio, yo diría que hay tres escenarios futuros posibles. Uno de mínima, que es empezar a salir, lisa y llanamente, de esta confusión permanente, salir del desconocimiento, salir de la desorientación y salir de la desinformación como base, sería de mínima, arrancar por ahí, usar el curso como un medio para salir de la política de la confusión. Un punto más avanzado, otra escena más avanzada, que tiene que ver con
reconocer, entender, leer, ver cómo funciona, cuál es la dinámica de otro camino que hay en el análisis. Es un camino también estructural que todo el mundo va a recorrer, que es el camino que va de lo imaginario a lo simbólico y de lo simbólico a lo real. O al revés, vamos a decir, de lo imaginario a lo simbólico y de lo simbólico a lo real. Vamos a ponerlo así. ¿Por qué empieza lo imaginario acá? Porque cuando uno va a análisis empieza con el yo, con la autobiografía fallida, con lo que me pasa a mí, creyendo que uno sabe, armando teorías muy raras, que están en el orden de lo fantástico, de lo imaginario, el yo con su función de desconocimiento, le echa la culpa a los otros, cree que las cosas que, porque papá fue malo conmigo, entonces yo soy así de jodido, o porque mamá no me hablaba, yo soy así de jodido. Pero resulta que cuando nos ponemos a hablar y salimos del desconocimiento por el deseo del analista, empezamos a hablar, aparece lo simbólico. Y en lo simbólico aparece la verdad, algo de la verdad, siempre a medias, de ese síntoma que se había planteado, ese sufrimiento que se planteaba de una manera imaginaria. Aparece algo de lo simbólico, aparecen palabras inesperadas, aparecen relatos inesperados, ocurrencias inesperadas. Cuando ponemos lo imaginario en la máquina de la palabra, encontramos esa media verdad del síntoma que de pronto nos empieza a mostrar que no se trataba de mi vecino, sino que había algo en mí que era muy extraño y que yo tenía un vecino enemigo, pero adentro de casa, ¿no? Este efecto de la verdad analítica que siempre es como tiene un efecto siniestro, ¿no? Es decir, eso peor, ese monstruo que está allá lejos soy yo mismo, o ese enemigo que está al lado, en realidad está dentro, ¿no? Entonces es ese momento inquietante del confort narcisista, de la lectura imaginaria del síntoma, a lo simbólico. Mirá qué caminito. Pero resulta que cuando empezamos a encontrar esa media verdad, aparece otra cosa que es mucho más opaca, que es mucho más oscura, que es lo real. Lo real del goce en juego, en aquel síntoma que empezó siendo un problema de los otros y que los otros eran malos y me miraban mal y me perseguían y resulta que yo miraba mal a todo el mundo también y resulta que ahora mirar mal, me encanta mirar mal. ¿Y qué hago con eso? ¿No? Digo, por tomar cualquier ejemplo. Pero en lo real, en ese punto de lo real que está al final del análisis, porque si lo imaginario está al principio, lo simbólico en todas partes y lo real sobre todo al final, vamos a encontrar precisamente un camino del practicante del que no se va a salvar si se decide por el psicoanálisis, y es un camino apasionante porque en el final del análisis eso real tiene un punto inconmovible, es la famosa roca de la castración. Entonces ahí tenemos que saber hacer con eso real incurable, ese núcleo de goce que nos habita y que nos amenaza desde adentro, ¿no? Es una amenaza de muerte desde adentro, para decirlo de una manera un poco espectacular. Esta sería como la segunda escena que me planteo en el futuro, poder entender este camino, este recorrido, que ya digo, vale para los practicantes, pero vale para cualquiera que quiera emprender una experiencia analítica. Va a empezar por lo imaginario, va a seguir por lo simbólico y va a terminar en lo real. Entonces, este camino también me parece que lo podemos elucidar, lo podemos entender, lo podemos manejar y podemos intervenir, sobre todo, fundamentalmente. Y por último, un camino de máxima, que sería avanzar sobre una meta del CAP, un deseo, bueno, diría personal, íntimo, pero que ahora por lo que vengo conversando podría decir que es un deseo colectivo de las bandas del curso anual de psicoanálisis, y es popularizar sin vulgarizar. Es decir, participar de la posibilidad de convertir al psicoanálisis en un asunto de debate público. ¿Qué quiere decir en un asunto de debate público? Bueno, que la opinión pública pueda tener, a través de lo que nosotros vamos entendiendo, pueda tener también un entendimiento, una elucidación de lo que es la historia del movimiento analítico, de lo que significa el descubrimiento del inconsciente, de qué carajo es un síntoma, y que pueda entender que sus formaciones del inconsciente, sus equívocos, la lengua que un pueblo habla, sus sueños, las cosas que le pasan a un pueblo cuando duerme, el fantasma, todo ese lugar donde aparecemos como objetos ante los otros, todas las ficciones que atraviesan la lengua popular, puedan tener cada vez más valor a través de ponerlo adentro del dispositivo analítico y del deseo del analista.
Pero todo esto solo puede ser posible si el análisis se vuelve deseable. No se puede imponer. Y para hacerlo deseable tiene que haber gente que hable del psicoanálisis y que encuentre algo deseable en la experiencia del análisis. Yo encontré cosas muy deseables en la experiencia del análisis y estoy tratando de transmitirlas acá. No sé si lo logro. Pero quiero decir que todo esto, estos escenarios futuros de salir de la política de la confusión, de reconocer el camino que va de lo imaginario, de lo simbólico a lo real, como un trayecto de la experiencia del inconsciente, y por último, popularizar sin vulgarizar, y convertir al psicoanálisis en un asunto de debate público, no puede ser de cualquier manera. Tiene que ser, como decía Germán García. ¿Cómo decía Germán García? Bueno, con esta frase de Germán García me voy a despedir. Fue una frase que dijo una vez que lo invitamos hace unos cuantos años a Rosario, armamos una mesa redonda con Juan Ritbo, fue muy esclarecedor en muchos aspectos, la pasamos muy bien y Germán García en esa oportunidad lo resumió para mí de una manera muy precisa, como sabía hacerlo él, y muy simple. Y hoy les comparto esa frase con la que termino esta clase inaugural, esta clase número 0 del curso anual de psicoanálisis. Ya están grabadas la 1 y la 2, que van a salir el próximo lunes y el otro. Así que me despido con la frase de Germán García que dice así: ¿el psicoanálisis será divertido o no será? Muchas gracias. Gracias por venir.